Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana y para este lunes, acompañando mi devocional, lo que siempre me acompaña, que es el mate argentino, una costumbre que no he abandonado a pesar de estos 26 años que llevo viviendo en España. Había una canción muy conocida en Argentina de un conjunto folclórico que decía: la Biblia, el mate y el amanecer aumentan mi fervor por él. Y cada mañana, al buscar al Señor, en realidad lo hago acompañado de esta infusión que me gusta tomar cada día y así gozarme en la comunión con el Señor y en la bendición que significa tenerle en mi vida. Esta semana vamos a estar hablando sobre el apóstol Juan, el apóstol del amor. Ayer Germán tituló su mensaje Calmando el trueno, recordándonos que precisamente fue el nombre que le puso el Señor junto con su hermano Jacobo, los hijos de Zebedeo o hijos del trueno. El cambio que se va a producir en el carácter de este hombre conmueve nuestros corazones. Por eso el subtítulo de nuestro devocional en el comentario del cuadernillo es Siempre cerca de Jesús, siempre cerca de Jesús. Es realmente emocionante mirar la vida del apóstol Juan y aunque no tenemos demasiados detalles, ni le vemos a él actuar en muchos sitios en primera persona, como Pedro, por ejemplo, sin embargo, los detalles de su evangelio, de las epístolas que escribe y por supuesto del Apocalipsis, nos hacen ver a un hombre de Dios, a un hombre transformado por el milagro de la gracia divina. Las lecturas del día de hoy son Juan 13:23, Marcos 9:38 y Juan capítulo 19, versículos 26 al 27, donde Jesús se dirige a él desde la cruz encargándole el cuidado de su madre. Yo he escogido para colocar en el espacio libre del cuadernillo Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. La verdad es que es preciosa la forma en que Juan se describe a sí mismo en su evangelio, ya que no se llama a sí mismo con su nombre propio, sino se describe como aquel discípulo al cual Jesús amaba. Por eso, siempre cerca de Jesús, Juan, el apóstol, es conocido como el discípulo del amor o el apóstol del amor. Fue, como vamos a repasar en este día, uno de los apóstoles de Jesús, un pescador del lago de Genesaret en Galilea, que fue llamado por Jesús y se convirtió en un discípulo y en un apóstol junto con su hermano Jacobo. Y creemos, básicamente la mayoría de los comentaristas atribuyen a él el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y finalmente también el Apocalipsis. Como los demás discípulos, él aparece mencionado en las 4 listas que tenemos de los que luego serían apóstoles. En Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos capítulo 1, versículo 13. Siempre es mencionado después de Jacobo. Por eso es que pensamos que era menor que Jacobo, era quizá el discípulo más joven y por eso también fue el que tuvo una vida mucho más prolongada, diríamos, y además también de alguna manera recibió el cariño, el aprecio, la cercanía con el Señor Jesús, tal vez por su juventud. Marcos nos dice que a los 2 hermanos el Señor les dio el sobrenombre arameo Boanerges, que es traducido como hijos del trueno. Y claro, esto fue asociado a la intolerancia que ellos mostraron en un momento hacia una aldea samaritana que no les había querido recibir, y ya hemos hablado bastante de esto la semana pasada, y también en cuanto a Juan, que
le comentó al Señor, y es básicamente la única vez en la que aparece Juan hablando en primera persona, y le dice al Señor que le han prohibido a un hombre predicar, hablar y sacar demonios en nombre de Jesús. Y esto es algo que el Señor corrige, ya que su nombre, le dice Jesús, no estaba restringido solo a los discípulos. Por lo tanto, esta es una escena que nos muestra también el carácter intolerante que Juan expresa, fruto tal vez de la posición social, de la influencia de los padres. Vemos a su hermano también en esta actitud, buscando y queriendo y pretendiendo sentarse en tronos junto al Señor, en fin. Pero a Juan le vemos también reclinado en el pecho de Jesús, en la última cena. En el capítulo 13, versículo 23, que es el texto que hemos mencionado, dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Luego actúa como intermediario entre Pedro y Jesús. Dice que Pedro le hizo señas a él, que estaba sentado cerca de Jesús, para que le preguntara: ¿quién es, Señor, el que te va a traicionar? Luego también en Juan capítulo 19 vemos al Señor encomendándole el cuidado de su madre allí desde la cruz. El corazón quebrantado de María encontraría consuelo en la atención y el cuidado que Juan habría de brindarle, respondiendo así al encargo del Señor. También a Juan lo vemos como el primero de los discípulos en creer la resurrección de Jesús. Él corre a la tumba junto con Pedro y llega primero, pero no se atreve a entrar. Luego llega Pedro, entra y mira y toma los lienzos, y Juan dice que él vio y creyó. Una declaración solemne de una convicción de fe ante la evidencia absoluta de que el Señor había resucitado. Más tarde, cuando están en Galilea, Pedro y los demás discípulos salen a pescar, Juan capítulo 21, y ellos pasan la noche y no pueden sacar nada, una noche infructuosa. Sin embargo, al amanecer, el Señor les habla desde la playa y les llama y les recomienda echar la red a un costado de la barca. Y entonces, cuando la red se llena de peces, el primero en reaccionar y reconocer al Señor es Juan, que se lo dice a Pedro. Le dice: es el Señor. Y entonces Pedro, que se había despojado de la ropa, se ciñe la ropa y se larga al mar, y nadando llega al encuentro del Señor Jesús. Así que Juan es llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Y este discípulo amado está en compañía de Pedro, y a veces es llamado el otro discípulo. De hecho, es quien probablemente consigue abrir las puertas del patio de Caifás para que Jesús pueda entrar, Pedro pueda entrar y observar lo que está sucediendo en el trato que le están dando al Señor Jesús. Juan también se muestra silencioso en el libro de Hechos en general. Es mencionado casi siempre con Pedro. De hecho, sube a la puerta, la hermosa, al entrar en el templo, y es testigo directo de ese milagro extraordinario que hace el apóstol Pedro, levantando a aquel paralítico. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Así que la sanidad de un hombre lisiado en el templo, luego también se enfrenta ante el consejo, ante el Sanedrín, junto con Pedro, para dar explicaciones acerca de la fe y del evangelio que ellos estaban proclamando.
y también realiza un trabajo misionero en Samaria. En Hechos capítulo 8 es enviado junto con Pedro para ver lo que estaba sucediendo en Samaria y confirmar la obra del Espíritu Santo, llamando y abriendo el Evangelio, rompiendo las fronteras y abriendo las puertas para una etapa nueva en la evangelización. Juan no es mencionado entre los apóstoles que están presentes en el concilio de Jerusalén, en Juan capítulo 15. Juan forma una parte importante en el comienzo del movimiento de Jesús. Jacobo, Cefas y Juan, dice Pablo, eran considerados como columnas y nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, estando de acuerdo en que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Más tarde, Juan el apóstol es también llamado Juan el anciano o Juan el vidente. El Evangelio de Juan, capítulos 1 y las 3 epístolas, la primera, la segunda y la tercera, y luego el Apocalipsis, pueden haberse originado en una comunidad juanina que conservara la tradición de Juan, donde él trabajaba como pastor. Y el autor de Apocalipsis se presenta a sí mismo como Juan, tanto al principio del libro como al final del libro, en el capítulo 22 y el versículo 8. Y aunque ese Juan no afirma ser uno de los apóstoles, en realidad la documentación de la iglesia primera nos hace saber casi con toda seguridad que Apocalipsis es fruto del ministerio y de la visión que el Señor le da a su siervo. Así que este es el apóstol Juan. Hemos hecho un repaso muy rápido esta mañana. Vamos a estar ocupándonos con él a lo largo de esta semana. Pero yo quiero volver a la primera frase de nuestro comentario. Siempre cerca de Jesús. Como su hermano, estuvo en los momentos especiales, en la resurrección de la hija de Jairo. Estuvo en el monte de la transfiguración, estuvo en el huerto de Getsemaní, estuvo recostado en la última cena, el puesto más cercano junto al pecho de Jesús. Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto es sin duda una maravillosa bendición que queremos hacer nuestra en este día y en esta semana al reflexionar sobre su vida. Mi oración escrita es: amado Padre, gracias por Juan, por la obra que hiciste en su corazón y por hacer de él un modelo de lo que quieres hacer con nosotros. Su amistad con Jesús, el cambio en su carácter y su pasión por servirte nos bendice, estimula y anima. Sentirse amado como lo sentía Juan es algo maravilloso. Gracias, gracias por amarnos así también. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir estudiando y repasando la vida de este hombre de Dios.